Buenas tardes, amigos y amigas. Hoy día vamos a ver el nacimiento de Isaac y el sacrificio de Abraham. Comenzamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Ven, Espíritu Santo, por intermedio del corazón doloroso e inmaculado de María Santísima, tu amadísima esposa. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres, bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vamos a ver entonces en el capítulo 21, busquen en sus Biblias, acuérdense que si necesitan detener el video, lo detienen y después continúen, ¿ya? Entonces, en el capítulo 21 tenemos el nacimiento de Isaac. Voy a leer. Yahvé visitó a Sara como había dicho, e hizo por ella lo que había prometido. Concibió Sara y dio a Abraham un hijo en su vejez, en el plazo predicho por Dios. Abraham puso el nombre de Isaac al hijo que le había nacido de Sara. Abraham circuncidó a su hijo Isaac a los 8 días, como se lo había mandado Dios. Abraham tenía 100 años cuando nació su hijo Isaac. Dijo Sara: Dios me ha dado de qué reír. Todo el que lo oiga reirá conmigo. Y añadió: ¿Quién le habría dicho a Abraham que Sara amamantaría hijos? Pues bien, yo le he dado un hijo en su vejez. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Ya, pues aquí tenemos la promesa se cumple. Después de cuántos años, tenía 75 años cuando Abraham llegó a la tierra prometida. 25 años después va a nacer el hijo. Y hizo inmediatamente la alianza con Isaac. O sea, apenas nació, como le había dicho Dios, al 8º día de nacido, circuncidó al niño. Y dice acá que tenía 100 años cuando nació. Ahora es interesante que ustedes sepan que si nosotros pronunciamos el nombre de Isaac en hebreo, Yitzhak, es una sonrisa, reirá, ¿ya? Por eso que dice: todo el que lo oiga reirá conmigo, Yitzhak. Digan ustedes Yitzhak y se les va a abrir la boca como sonrisa, ¿ya? Ya, lo tenemos entonces con el hijo de la promesa. Después viene que Sara, o sea, Agar, la esclava, se enoja y con Sara y bueno, ya tenían discusiones de antes, ustedes las pueden leer, ¿ya? Y finalmente la despiden y se va entonces Agar con Ismael, que de ahí, como ya lo habíamos hablado otra vez, van a nacer los pueblos árabes. Vamos a ir al capítulo 22 entonces, ¿ya? Si ustedes siguen en su Biblia, vamos a ir avanzando. Hay algunas cosas que yo voy a tomar y otras que no. Esas que no tomo, ustedes las pueden leer y buscar en las notas de pie de página cuál es el significado de esas cosas, ¿ya? ¿Les parece? Ya. Seguimos entonces en el capítulo 22. Ustedes van a ver que aquí en todas las Biblias hay distintos títulos. En el mío dice sacrificio de Abraham. En el de ustedes no sé lo que dirá, sacrificio de Isaac quizás.
Pero lo lindo del título mío, acuérdense que los títulos no son bíblicos, pero está muy bien puesto el nombre, porque vamos a ver al final del relato por qué es el sacrificio de Abraham. ¿Ya? Ya, empezamos a leer entonces. Sacrificio de Abraham, en el capítulo 22, 1. Lo vamos a leer entero. Transcurridos estos acontecimientos, Dios puso a prueba a Abraham y le dijo: Abraham, Abraham. Él respondió: aquí estoy. Después añadió: toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofréceme allí en holocausto y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Abraham se levantó de madrugada, aparejó su asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac. Partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac, tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Dijo Isaac a su padre Abraham: Padre, respondió. ¿Qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham: Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el ara encima de la leña. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo: Abraham, Abraham. Él dijo: aquí estoy. Continuó el ángel: no alargues tu mano contra el niño ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo. Alzó Abraham la vista y vio un carnero trabado en el zarzal por los cuernos. Fue Abraham, tomó el carnero y lo sacrificó en holocausto en lugar de su hijo. Abraham llamó a aquel lugar Yahvé provee, de donde se dice hoy en día: en el monte Yahvé se aparece. El ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo: por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo, yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, como las estrellas del cielo y como las arenas de la playa, y se adueñará tu descendencia de la puerta de sus enemigos. Por tu descendencia se bendecirán todas las naciones de la tierra, en pago de haber obedecido tú mi voz. Volvió Abraham al lado de sus mozos y emprendieron la marcha juntos hacia Beersheba. Abraham se quedó en Beersheba. Palabra de Dios. Te alabamos. Miren, no sé si partir la meditación del texto con un título para que ustedes vayan teniendo alguna idea, si es que no la tienen ya. ¿Ya? Este texto también se le llama Isaac, figura de Cristo. ¿Ya? Vamos a ir viendo la meditación, que voy a repetir nuevamente que nosotros estamos haciendo lección y que la primera parte es la lectura, ya leí. Y ustedes también en sus propias Biblias, que a lo mejor les dicen otras palabras, pero muy interesante. Tener dos traducciones a lo mejor diferentes, ¿ya? La mía y la de ustedes.
Y ahora vamos a entrar a la meditación, que sería el segundo paso. ¿Qué es lo que es la meditación? Masticar el texto, no lo que yo creo. Porque a primera vista nos parece monstruoso lo que Dios le ha pedido, ¿ya? Pero vamos a ir investigando de qué se trata, ¿ya? Al final van a amar este texto por la maravilla. Acuérdense de mí al final, ahí les voy a recordar. Transcurridos estos acontecimientos, o sea que habían despedido a Agar y a Ismael, Dios puso a prueba a Abraham. Yo aquí les quiero hablar un poco del tema de las pruebas, porque la mayoría de la gente piensa que las pruebas son algo terrible que nos pasa. Miren, esos son los acontecimientos de la vida, las cosas terribles que nos pasan, ¿ya? ¿Y en qué consiste la prueba? La prueba consiste en que si yo eso lo voy a vivir con Dios o sin Dios. Esa es la prueba. Si yo voy a elegir a Dios para vivir eso que estoy viviendo, que me duele o me hace sufrir, o voy a vivir eso sin Dios. Hay muchas personas que eligen vivirlo sin Dios. ¿Ya? O sea, está siempre la opción. Con Dios o sin Dios. Entonces Dios habló a Abraham y le dijo, lo llamó por su nombre 2 veces, Abraham, Abraham. Él respondió, aquí estoy. Después añadió, toma a tu hijo, a tu único, al que amas, a Isaac, vete al país de Moriah y ofrécelo allí en holocausto en uno de los montes el que yo te diga. Ustedes comprenderán que a Abraham se le vino todo encima. Imagínense la pena. Pero Abraham tenía doble pena, porque Isaac, en la parte humana de Abraham, era su hijo y le tenía mucho amor y apego, ¿ya? Así que por ese lado sufrió mucho. Pero por otra parte tenía la promesa de Dios que en Isaac se iba a multiplicar su descendencia. O sea que la muerte de Isaac no solo significaba la muerte del hijo, sino que también la muerte de la promesa. Vamos a seguir avanzando, pero primero les tengo que decir algunas cosas. ¿Qué edad calculan ustedes? Bueno, nosotros sabemos que Abraham tenía 100 cuando nació Isaac. Pero, ¿qué edad tendría Isaac en el momento en que fue la prueba? Bueno, les tengo que contar que la iglesia piensa que Isaac tendría unos 10 años. Según los judíos, Isaac tendría 30. Vamos a hacer cuenta de lo que nos dice la iglesia, que Isaac tenía 10 años. O sea, Abraham tenía 110 y Isaac tenía 10. Y subieron el monte, dice acá. A mí, yo al versículo 3 le digo el picnic de Abraham, porque realmente, si nosotros pensamos, dice, Abraham se levantó de madrugada, aparejó un asno y tomó consigo a 2 mozos y a su hijo Isaac, partió la leña del holocausto y se puso en marcha hacia el lugar que le había dicho Dios. Pero parece que Abraham estuviera preparando un picnic, de verdad, porque aquí no se describe nada de lo que yo les he comentado antes. No se describe ningún proceso interno que haya tenido Abraham. Pero nosotros sabemos por experiencia de nosotros mismos, que tiene que haber tenido un golpe muy fuerte interior.
Seguimos en el versículo 4. Al tercer día levantó Abraham los ojos y vio el lugar desde lejos. Entonces dijo Abraham a sus mozos: quedaos aquí con el asno, y yo y el muchacho iremos hasta allí, haremos adoración y volveremos donde vosotros. Tomó Abraham la leña del holocausto, la cargó sobre su hijo Isaac. Tomó en su mano el fuego y el cuchillo y se fueron los dos juntos. Acá yo les quiero pedir que ustedes miren si al costado de este versículo, que es el versículo 6, ustedes tienen un texto bíblico. Esos textos bíblicos que aparecen a los costados se llaman concordancia, porque me está poniendo un texto paralelo de ese versículo. Hay Biblias que tienen estas concordancias en la parte de abajo, en la nota de pie de página, no las tienen a los costados, ¿ya? Cuando ustedes ya empiecen a progresar en Biblia, es conveniente que ustedes se compren una Biblia que tenga las concordancias por versículo, porque es más fácil y es mucho mejor tener el versículo al lado con la concordancia, ¿ya? Yo al menos aquí en mi Biblia, yo tengo una Biblia de Jerusalén, me aparece Juan 19, 17. Voy a ir a buscar Juan 19, 17. Entonces, ustedes, si quieren, lo hacen conmigo al tiro. Yo le estoy poniendo una cintita a mi Biblia para no perderme de dónde estamos, y voy a ir atrás a San Juan, que es uno de los evangelios, es el cuarto de los evangelios. 19. A ver, ¿cuál era? ¿De cuál les dije? Se me olvidó. Que ya estoy vieja, se me olvidan las cosas. Ya. Entonces, dice 19, Juan 19, 17. Yo ya lo encontré. Si ustedes no lo han encontrado, detienen el video hasta que lo encuentren. ¿Ya? Dice así: tomaron pues a Jesús, que cargando con su cruz salió hacia el lugar llamado Calvario, que en hebreo se dice Gólgota. Ya, tenemos la explicación de Isaac cargando su leña. Esa leña es el leño de la cruz que va a cargar Jesús. Entonces, este texto por eso se llama figura de Cristo. Isaac, figura de Cristo. Porque va a subir el monte, igual que Jesús, va a subir el Gólgota. Y que lleva el leño, igual que Isaac, que lleva su leña. Figura es un nombre, es una persona, un personaje o un acontecimiento que muestra anticipadamente algo que va a suceder. Esto está solamente en el Antiguo Testamento. Las figuras las determina la Iglesia. No es que yo voy a encontrar cualquier figura por ahí, no. La Iglesia tiene determinadas las figuras ya desde los apóstoles. Los apóstoles ya se daban cuenta de esto, porque los apóstoles, después de la resurrección, hicieron lo que se llama relectura del Antiguo Testamento y vieron que todo lo que le iba a suceder a Jesús, todo estaba dicho en el Antiguo Testamento en forma de figura. Por ejemplo, aquí en Isaac.
¿Ya? Continuamos en el versículo 7. Dijo Isaac a su padre Abraham. Aquí yo ya volví al Génesis. ¿Ya? Estoy en el Génesis 22, 7, por si alguna se me perdió en el camino. Dijo Isaac a su padre Abraham. Padre, respondió, ¿qué hay, hijo? Aquí está el fuego y la leña, pero ¿dónde está el cordero para el holocausto? Dijo Abraham, Dios proveerá el cordero para el holocausto, hijo mío. Y siguieron andando los dos juntos. Si Isaac tenía 10 años, piensen ustedes que las costumbres eran que a más o menos a los 12 años los niños empezaban a trabajar. O sea, era casi ya un adulto, ¿ya? Y en los pueblos que ellos vivían en Canaán, era común y corriente sacrificar a los hijos. ¿A quién? Al dios Moloch. ¿Se acuerdan que hace poco pusieron una estatua del dios Moloch en el Coliseo Romano? El año pasado pusieron una estatua gigantesca del dios Moloch. El dios Moloch tenía un fuego abajo y entonces para sacrificar a los hijos los tiraban al fuego. Por eso que en la Biblia a veces va a decir, no pases a tu hijo por el fuego. Eso significa que no lo sacrifiques al dios Moloch. ¿Ya? Si Isaac y Abraham, en todas las culturas que se movían, existían los sacrificios humanos para calmar a los dioses. Los dos deben de haberse preguntado alguna vez, ¿qué va a pasar con nosotros? Porque yo soy el único hijo de haber pensado Isaac. Yo me estoy poniendo en la mente de Isaac y en la mente de Abraham. No es que esto esté escrito ni dicho en ninguna parte, pero es cosa de pensar nomás. O sea, a Isaac tiene que haber habido muchos amiguitos que fueron sacrificados, pues. Y Abraham tiene que haber visto con horror cómo sacrificaban a otros niños también. Así que cuando Dios le pide sacrificar a su hijo, está dentro de las costumbres de la época. Así que no es lo mismo que para nosotros. Nosotros esto lo encontramos una brutalidad del porte un buque. Pero en ese tiempo esto era algo corriente, el sacrificio humano, ¿ya? ¿Por qué se sacrificaban los hijos? No era por maldad, era porque era lo mejor que tenían. Entonces, si yo quiero darle algo bueno a los dioses, tengo que darle lo mejor que yo tengo, y lo mejor que yo tengo son mis hijos. Mi primogénito, que es el que hereda. Así que Isaac iba subiendo al monte pensando, yo pienso esto porque, yo creo, ¿por qué pregunta dónde está el cordero del sacrificio? O sea, estaba pensando, llevamos todo, pero nos falta algo. En el versículo 9. Llegados al lugar que le había dicho Dios, construyó allí Abraham el altar y dispuso la leña. Luego ató a Isaac su hijo y lo puso sobre el ara encima de la leña. Yo les hago la siguiente pregunta. Yo no sé si ustedes conocen los montes de Israel, los montes de Judá, porque esto está en el territorio de Judá. Es donde después se construyó el templo y es donde ahora está la mezquita azul. O sea, perdón, la mezquita el Aqsa.
que es la mezquita más importante de Israel, sí, de Israel, que está en Jerusalén y que es esa cúpula dorada maravillosa que se ve en todas las fotos, para las que no han ido a Jerusalén. Entonces, en la época de Abraham, ahí todavía no había construido nada, pero los cerros de Judea son llenos de piedra, llenos de piedra, todo Israel es lleno de piedra. Por eso que nos aparecen las piedras en el Evangelio por todos lados, ¿ya? Si ustedes se fijan, tú eres Pedro. Después, la piedra que desecharon los arquitectos. Después, San Pablo va a decir, nosotros somos las piedras vivas del edificio de la iglesia. Y así, piedra, piedra, piedra. Por todos lados las piedras. Porque era un lugar lleno de piedra. Si mataban a alguien era a piedrazo. Entonces yo les digo, Abraham de 110 años, subiendo un monte lleno de piedras, que no había camino hecho. Porque nosotros podríamos pensar se podía ir en un funicular, pero no, se fue caminando con sus patitas. Entonces, 110 años subiendo el monte, Isaac subiendo con él de 10 años. De aquí tenemos que sacar una conclusión muy importante. Muy, muy importante. Que tiene que ver también con la cruz de Cristo. ¿Ya? Porque ese fue la primera concordancia que tuvimos. Entonces, díganme ustedes, si Abraham quiere amarrar a Isaac, ¿puede hacerlo? Ustedes, a ver, miren cualquiera de sus nietos, de sus hijos o de los niños que ustedes conozcan, que tenga 10 años. Si yo lo pesco para amarrarlo y quemarlo o hacerle cualquier cosa, ¿usted cree que se va a dejar? ¿O sale arrancando? Más encima, entre medio de las piedras, el cabro es capaz de correr y yo no, po. Y yo tengo 70. O sea, todavía no tengo 70. ¿Eh? Ojo. Ya. Entonces, ¿cuál es la conclusión? ¿Qué conclusión sacan ustedes? Que Isaac se prestó voluntariamente al sacrificio igual que nuestro Señor Jesucristo. Isaac voluntariamente se prestó. Esto en la Iglesia Católica no se trabaja de esta manera, pero entre los judíos sí. Les voy a contar de qué se trata. Hay una oración maravillosa con una canción igual de maravillosa que se llama Akedah. Se escribe A-Q-U-E-D-A. Akedah. La Akedah en hebreo significa la amarra. La canción se trata, y la oración también lo mismo, las dos cosas se tratan, de cuando Abraham amarró a Isaac. Y entonces en la oración y en la canción dice, Padre, amárrame fuerte, fuerte, para que yo no haga inútil el sacrificio. Miren qué profundidad de esto. ¿Por qué le dice eso? Porque a los dioses y a Dios de las alturas, Yahvé, que después vamos a conocer que se llama Yahvé, porque hasta el momento es El Shaddai. A El Shaddai no se le puede ofrecer un sacrificio que tenga fallas. Por ejemplo, no se le podía dar un cordero que tuviera un moretón,
o que tuviera una pata coja, o que estuviera maltrecho, ¿no? Entonces Isaac en esa canción hebrea dice, no quiero que por mi impaciencia, por mi falta de virtud, se inutilice el sacrificio, y le pide que lo amarre fuerte. Esto es para nosotros una lección muy, muy importante, porque en los momentos dolorosos nosotros también deberíamos de cantar la canción de la quedá. Señor, amárrame fuerte para que este sacrificio que estoy haciendo no sea en vano. ¿Ya? Porque hay veces cuando uno ofreció un sacrificio por algo que le está pasando, entonces uno a veces se quiere retractar. Acá Isaac no se retracta. Alargó Abraham la mano y tomó el cuchillo para inmolar a su hijo. Entonces le llamó el ángel de Yahvé desde el cielo. Abraham, Abraham, él dijo, aquí estoy. Continuó el ángel, no alargues tu mano contra el niño, ni le hagas nada, que ahora ya sé que eres temeroso de Dios, ya que no me has negado tu único hijo. Esta palabra único hijo está también en el versículo 2. Toma a tu hijo, a tu único, al que amas. Después lo tenemos acá, ¿no es cierto? En el versículo 12. Y lo vamos a tener en un tercer versículo. Bueno, y ahí entonces Abraham encontró el cordero y sacrificó al cordero. En el versículo 16, bueno, en el 15 vamos a leer, el ángel de Yahvé llamó a Abraham por segunda vez desde el cielo y le dijo, por mí mismo juro, oráculo de Yahvé, que por haber hecho esto, por no haberme negado a tu único hijo, ahí está de nuevo, versículo 16, lo tenemos en el 2, en el 12 y en el 16. Yo te colmaré de bendiciones y acrecentaré muchísimo tu descendencia, y después termina el relato. ¿Qué significa esto de que está repetido 3 veces tu hijo único al que amas? Bueno, en las notas de pie de página, si nosotros las pudiéramos leer en este momento, diríamos que aquí lo tengo, al fin lo encontré, lo estaba buscando. Ya, entonces lo primero que tenemos es que como es figura de nuestro Señor Jesucristo en la cruz, Abraham representa al Padre que entrega a su Hijo a la muerte, al Padre Dios, a Dios Padre, que entrega a su Hijo único, Jesucristo, a la muerte. Pero en el caso de Isaac, Isaac no murió, pero Jesucristo sí va a morir.
Y todo lo que hemos hablado entonces se aplica al Padre. También les quiero decir que este texto entonces nos está hablando de cosas sublimes que solo se entendieron después de la resurrección de Cristo, que antes no se entendieron porque no tenían mucho sentido. ¿Y qué es lo que nos pasa a nosotros al comprender este texto? Que nos damos cuenta cómo Dios fue preparando el camino para que los apóstoles después también entendieran y nosotros también pudiéramos entender estos relatos. Y todo el Nuevo Testamento está, dice una de las constituciones dogmáticas del Vaticano II, en la Dei Verbum nos dice que el nuevo está patente en el Viejo Testamento y el Viejo Testamento está también en el Nuevo, porque no se pueden separar, porque el Antiguo Testamento es la raíz. El problema que tenemos nosotros los católicos es que la Iglesia cortó la raíz con el judaísmo después de los apóstoles. Entonces, esta raíz se ha vuelto a retomar solo después del Vaticano II. Así que vamos a tener que ir entendiendo el Antiguo Testamento porque es nuestra raíz. Y de ahí surge toda la vivencia de nuestra fe. Hace poco una amiga me decía, oye, pero ¿por qué Jesús, si es judío, por qué no entiendo nada? ¿Por qué tiene que ser judío Jesús? Pero es que nuestra fe es de origen judío. Miren, yo les propongo un trabajo personal, que ustedes se fijen en la misa qué vestiduras y qué cosas se usan. Toda la liturgia de la misa es judía. Toda. ¿Ya? Les voy a contar una anécdota que tuve yo la primera vez que fui a Israel. Iba con un grupo muy simpático, con un padre encantador, que sabía mucho, un padre muy santo, y éramos 7 mujeres y el padre. Entonces, eran todas bien vivas mis amigas, y yo también, no crean, si yo no era, cuando era Lola era media pava, pero ahora después ya me puse más pilla. Entonces nos dimos cuenta, porque en esos tours que uno toma para hacer sus comisiones, los tours, las agencias, te llevan a cuántas cosas existe. Y entre esas cosas que nos llevaban era a muchas joyerías. Parece que creían que éramos millonarios porque nos llevaban a comprar joyas. Lo que pasa es que en Israel, no sé si ustedes saben, pero están las mayores fábricas de brillantes del mundo porque son joyeros especializados. Entonces, íbamos a esta joyería y nos dábamos cuenta de que se formaba como algo que no querían que pasáramos de unas puertas, no sé, era algo extraño. Entonces después, como la tercera joyería que habíamos ido, dijimos, nos juntamos los 8 y dijimos, vamos a hacer un plan. No, el padre no estaba porque el padre no nos hubiera dejado. Entonces, ya,
un plan. Yo tenía, una de ellas era bien, una de mis amigas era bien, así que no le importaba nada, pues, era bien osada. Entonces llega y dice, ya, mire, la Andrea y yo, porque nadie más se atrevía. Entonces era yo y ella y yo, mejor, porque si no el burro primero. Ya, la Andrea y yo vamos a entrar detrás de eso que están ellos tratando de que no entremos. Y ustedes, para que nosotros podamos entrar, las 5 se van a poner en los mostradores y van a pedir y pedir cosas que nadie pueda cacharnos porque van a estar todos ocupados. Bueno, llegamos a la siguiente joyería y lo hicimos, pues. Y nos metimos con mi amiga para adentro y ustedes se mueren lo que encontramos. Yo casi me desmayé. Les prometo que yo después de ese viaje comprendí que yo no entendía mi fe, para nada. Yo tenía 30 años, no entendía mi fe, para nada, para nada. Fíjense que entro y veo unas vitrinas en que habían cálices, vinajeras para el agua y el vino, unos tiestitos así de plata para lavarse las manos, casullas, estolas, capas de oración, que vendrían a ser las capas del Santísimo que nosotros usamos. Y así, todo tipo de cosas, las patenas que se ponen arriba del cáliz. ¿Por qué? Porque el rito que celebró Jesús en la última cena fue un rito judío. ¿Y qué usaban? Todas las cosas que se usaban eran judías. ¿Y cómo se siguieron celebrando las misas? Igual. La primera misa fue la última cena. Y después se siguieron celebrando igual, con todo lo mismo. Entonces, nosotros aquí tenemos que recobrar nuestra raíz judía. No me acuerdo si ya les dije, les conté que yo estudié 3 años en la sinagoga, así que yo las voy a ir introduciendo en el tema hebreo para que ustedes puedan ir conociendo las costumbres y todas las cosas que hacen los judíos, ¿ya? Porque en la medida que conocemos las costumbres judías, que no han cambiado, no han cambiado, son las mismas que en el tiempo de Jesús. En la medida que nosotros conocemos las costumbres judías, vamos a poder avanzar hacia el mejor entendimiento del Evangelio, porque nosotros hay muchas cosas que nos perdemos el Evangelio porque no sabemos de qué se está hablando. ¿Ya? Bueno, con esto terminamos por hoy día y nos vemos en la próxima clase. Le pedimos al Señor que nos bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.